del año pasado, lo que ocurrió en nuestro país. Lo que habla de que no reconocen el gobierno. Ecuador y Argentina acudieron a la cita, pero enfatizaron que no reconocen el gobierno de Honduras. El primero expresó que se siente hermano y solidario con el pueblo hondureño independientemente de sus autoridades. Y mientras que el segundo dijo que independientemente de esa condición hizo una excepción por las graves violaciones a los derechos humanos que se han dado en el país, a los cuales ha estado atento. El gobierno argentino, por ejemplo, hizo 8 recomendaciones, además de pedir que no queden impunes las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el golpe de Estado. También hizo recomendaciones para la Comisión de la Verdad, goce de transparencia en la elección de sus integrantes. También dijo que se deben tomar medidas urgentes para cesar las detenciones arbitrarias, actos de tortura y funcionamiento de centros ilegales de detención. En cuanto a la tortura, el gobierno recomendó que se implementen políticas públicas para prevenir estos casos. Por ejemplo, antes de que se fuera Ana Pineda ahorita con esta delegación hondureña a Ginebra, Suiza, para presentar este examen periódico universal, pues ella mencionó esto de persecución y a lo cual pues reaccionó el ministro de Seguridad diciendo porque prácticamente estaba diciendo que seguridad era los que están haciendo persecución a las personas que de alguna manera pues apoyan el grupo denominado La Resistencia. Ahora, vemos entonces de que Honduras prácticamente dejó una imagen un tanto alarmante en el cual todos los ojos del mundo han puesto atención. ¿Qué va a pasar entonces al ver esta situación y a ver esta confusión a veces o por contradicciones que se dan en los informes para saber un panorama real de si se están exagerando las violaciones de derechos humanos o cuánto es realmente lo que está pasando por acá? Fíjese que el informe inicial que el Estado hondureño presenta ante el Consejo de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y que uno podía ver desde hace 2 o 3 meses, luego de mirar la presión de la comunidad internacional y de ver cómo iba a haber un nivel de exigencia, que iba a haber un nivel de fuerza en relación a las preocupaciones por las violaciones de derechos humanos, el Estado hondureño cambia el informe. Sí. El informe escrito, el primer informe, uno podría ver que era un informe a la defensiva y que realmente lo que tenía era un informe prácticamente superficial, abogado, porque lo que presentaba era una serie de cumplimiento en relación a que ha ratificado tal convención, ha aprobado tal convención, que tiene tal legislación y tiene la otra. Pero no hablaba sobre las violaciones de derechos humanos en la práctica, en la realidad, ni tampoco estaba diciendo que habían tales y tales avances. En ese sentido, cuando nosotros vemos la exposición ya verbal en el Consejo de Derechos Humanos, nosotros nos damos cuenta que ha cambiado. Y en ese sentido, fíjese que habría que valorar ese hecho que fue muy importante para el Estado hondureño. Pudieron haber hecho un ridículo muy grande, haber comparecido ante el Consejo con el informe preliminar, con el informe escrito con el cual fueron, pero el informe que ellos ya van, hacen reconocimiento de que hay una deuda histórica y que hay acciones de derechos humanos que en este momento deben de desarrollarse. Por ejemplo, se dieron cuenta que era imposible tapar eso no era como un posible, dedo. No era posible, claro. Y por ejemplo le voy a referir en lo que ellos leyeron ayer. El mandato se desarrolla, habla del acuerdo Tegucigalpa-San José, y dice que permite investigar los hechos acontecidos el 28 de junio, sino además las violaciones de derechos humanos. En ningún momento el informe escrito hablaba y reconocía que habían violaciones de derechos humanos, producto de, como ellos llaman los acontecimientos del 28 de junio, lo llama la mayor parte, casi todo el gobierno, solo el presidente Lobo ha dicho que golpe de Estado, sí. Y la comisionada y la ahora ministra Ana Pineda, que siempre dice que golpe de Estado. La fiscal también eventualmente, pero la ministra Pineda siempre habla directamente de golpe de Estado. Entonces, el informe verbal que presentan reconoce las violaciones de derechos humanos. En ese sentido, y dice, tal y como lo manda, la creación de y menciona algunos elementos, habla incluso que en octubre del 2009, la misión especial que fue enviada por la alta comisionada, que establecerán y reconocerán las recomendaciones que emite. Si el Estado hondureño no hubiese hecho ese giro durante su presentación verbal, no habría duda que los estados hubiesen sido más fuertes en contra del Estado hondureño, porque no había un reconocimiento de una realidad que estaba acá.
Y estamos hablando de la cuestión coyuntural. No estamos abordando todavía, abogado Marvin, la cuestión estructural. Sí. Es decir, los femicidios, por ejemplo, que no son producto del 28 de junio, sino que son producto de una sociedad desigual. Bueno, me permite interrumpirlo un rato. Regresamos a seguir abordando esta situación. ¿Por qué cambió el gobierno de Honduras de un informe preliminar a ya la ponencia que se dio allá en Ginebra? Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos abordando este tema del examen periódico universal que presentó Honduras el día de ayer. Con Digicel siempre la pasamos bien y ahora la vamos a pasar mejor. Préndete con los 300 lempiras en saldo gratis después de que hables 3 minutos a cualquier red local. Y préndete doble con el doble saldo extra para llamar a todas las redes en Honduras, Estados Unidos, Canadá y líneas fijas en España. Por eso todos en Honduras estamos prendidos con Digicel. En Digicel, primero eres tú. Tiene gripe. Tiene tos. Dolofin antigripal, gripe y tos. Combate eficazmente congestión nasal, sinusitis, dolor de cuerpo, fe y cada uno de los síntomas de la gripe y tos. Nuevo Dolofin antigripal, gripe y tos. Si lo tuyo no es el matrimonio y lo que quieres es vivir la vida loca y todo es tuyo, todo, todita, todo. Y tuyo también. Serás el primerito en caer en estas redes. ¡Wilmer! ¡Wilmer! Mira la hora que es y esa muchacha de servicio no se ha dignado a montar nada en la cocina. Que yo la tengo montada otra cosa, ¿vale? Cásate y verás. Por 12 TV. Bueno, continuamos en primer plano. Les quiero recordar de que nos pueden seguir o enviar consultas por medio de Twitter, que es Marvin Espinal HN. Lo escriben en la cuenta de Twitter o si no en la página de Primer Plano en Facebook. Solo ponen en Facebook Primer Plano, ahí les aparece el grupo o la página y ahí hay en el muro donde pueden hacer las consultas o inclusive proponer temas que se puedan abordar en Primer Plano. Ahí tenemos pantalla, encuéntranos en Facebook, Primer Plano. Y nosotros recibimos aquí automáticamente en el celular todos los mensajes que nos estén enviando, ya sea por Twitter o por Facebook, los recibimos aquí en el teléfono de Digicel. Bueno, continuando con el tema, el número de homicidios en el país pasó de 8 muertes diarias en el 2000 a 16 en junio de este año. Es decir, el doble, según un informe del Estatal Autónomo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Desde el 28 de junio del 2009 se han registrado más de 4.000 casos de violencia a las garantías fundamentales que van desde censura y cierre de medios de comunicación a represión de manifestantes, toques de queda y denuncias de tortura y violaciones sexuales, entre otros, de acuerdo a los registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Esta comisión, adscrita a la Organización de Estados Americanos y con sede en Washington, reporta oficialmente 7 muertos por razones políticas tras el golpe de Estado de junio, pero las organizaciones que integran la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras sacan otras cuentas. Para ellos los muertos son cientos y solo en los 10 primeros meses de gestión del presidente Lobo, quien asumió en enero, contabilizaron más de 1.000 casos de atropellos a los derechos humanos. Tenemos registro hasta ahora de 23 asesinatos con posibles móviles políticos, cerca de 200 personas en el exilio y persiste la impunidad en el asesinato de casi 9 periodistas en lo que va de este año, una cifra récord que debe llamar a la reflexión y sed de justicia en la sociedad, dijo la IPS Berta Oliva del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, integra la plataforma. Previo al examen periódico universal, Honduras tuvo en octubre otra rendición de cuentas en la CIDH en el marco de las audiencias periódicas de este organismo. En la oportunidad, varias organizaciones nacionales e internacionales presentaron sus informes, donde destacaron los pocos avances del país, en especial en el tema de la prensa. Robert Shaw, de la no gubernamental organización International Media Support, con sede en Copenhague, comentó a la IPS que la audiencia en la CIDH productiva y la CIDH instó al gobierno a evitar descalificaciones sobre el asesinato de periodistas al asegurar que fueron
motivados por móviles pasionales o del crimen organizado, en tanto no se tengan investigaciones fehacientes que así lo demuestren, subrayó Shaw. Al respecto, el presidente Lobo ha descartado una política de Estado de violación a los derechos humanos, opinión partida por la fiscal, para quien no hay indicios reales, por ahora, de que los atropellos obedezcan a un interés premeditado del Estado, por lo que prefiere hablar de hechos aislados. Según el gobierno presentará como ley de Ginebra la dotación por primera vez de un presupuesto propio a la Fiscalía de Derechos Humanos, así como la creación de una Secretaría o Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la formación de un comité consultivo y otro interinstitucional al contra de la tortura, donde participarán organizaciones sociales. Algunas entidades de defensa de los derechos humanos que estarán en Ginebra presentarán una propuesta concreta respecto al examen periódico universal, centrar la acción en el golpe de Estado contra Zelaya que derivó en el gobierno de facto de Roberto Micheletti, que ellos argumentan esto, implica según las organizaciones terminar con la impunidad que prevalece en relación y estos hechos abolir un decreto de amnistía otorgado por el actual gobierno que beneficia a todos los involucrados en el golpe de Estado, resultado de la presión interinstitucional para reconocer y dotar de legitimidad al gobierno de Lobo. Recién en marzo del 2011 se conocerán las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación creada en mayo para investigar lo ocurrido antes, durante y después del derrocamiento de Zelaya, aunque este país centroamericano, o sea Honduras, ha logrado acuerdos con organismos de crédito internacional y aún no es reincorporado a la OEA, de donde se fue suspendido tras los acontecimientos del año pasado. Vemos entonces que algunos países siguen politizando este tema y van más allá de los derechos humanos, ya están hablando de abolir la amnistía que se dio en Honduras, que favorece a todas las personas que los pueda cubrir la amnistía con los delitos políticos. La OEA, por ejemplo, sabemos que inclusive sigue hablando de una amnistía amplia que incluya los delitos comunes no conexos. Para ese sentido, lograr un retorno de Manuel Zelaya Rosales, que tiene procesos judiciales pendientes, y simplemente no hay forma legal de que se le puedan desaparecer los procesos sin que él, pues, por lo menos nombre un abogado que lo represente en el proceso o que él se presente voluntariamente en nuestro país. Entonces, algunos países siguen politizando este tema. Entonces, la situación se vuelve difícil por esta gran cantidad de informes que difieren dependiendo de la óptica en que se mira. Se habla, por ejemplo, de persecución a periodistas, obviamente afines a, por ejemplo, la resistencia, a Zelaya, pero también han insistido persecuciones supuestamente de la resistencia con periodistas que supuestamente pues favorecieron y lo que le llaman golpistas. Entonces es por ambos lados, pero se pretende siempre manejarlo de beneficiar a un lado a otro. Entonces es una situación difícil, anómala la que tiene nuestro país, pero ¿qué podemos esperar ya con esta imagen que dejamos en el exterior? Que en Honduras pues la situación de derechos humanos es muy, muy difícil. Sí. Mire, yo le voy a referir solo del caso de CIPRODE, Sí. de mi institución, solo durante un mes, Sí. con una acción que nosotros interpusimos ante la Fiscalía. Nosotros interpusimos hace un mes más o menos una demanda, una denuncia contra Roberto Micheletti Baín como dictador, contra Romeo Vázquez Velázquez y contra la Junta de Comandantes y contra policías y militares en particular. Nosotros acusábamos solo un mes, durante el mes de agosto, solo el mes de agosto del año pasado. Nosotros sustentamos la violación de 423 personas que fueron objetos de violaciones de derechos humanos solo en un departamento, que es el Departamento del Paraíso, durante Entre junio y agosto. No, solo el mes de agosto, solo el mes de agosto del año pasado. Ahí le estoy hablando de 423 personas que CIPRODE tiene documentado, solo CIPRODE, con los equipos nuestros. A eso, abogado Marvin, usted tenía que agregar 43 niños y niñas que habían sido apresados con sus padres, con sus madres, y que habían sido testigos de los vejámenes que sufrieron sus mamás, sufrieron sus papás, Sí. sus papás golpeados, y las mujeres fueron humilladas, fueron desnudadas, le fueron introducidos en sus partes íntimas garrotes, palos, toletes, frente a sus niños y sus niñas. Mire, mucha gente del pueblo hondureño estaba en sus casas por los toques de queda. Hubo gente que se movilizó. Ahora, Todo eso. Sí, solo quiero hacer una pregunta al respecto. Es por eso de que, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos deben estar descentralizadas del Estado. Sí. Porque el Estado es el que viola los derechos humanos. Ciertamente, sí. Por ejemplo, si usted ve la Fiscalía,
El gobierno argentino, por ejemplo, hizo 8 recomendaciones, además de pedir que no queden impunes las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el golpe de Estado. También hizo recomendaciones para la Comisión de la Verdad, goce de transparencia en la elección de sus integrantes. También dijo que se deben tomar medidas urgentes para cesar las detenciones arbitrarias, actos de tortura y funcionamiento de centros ilegales de detención. En cuanto a la tortura, el gobierno recomendó que se implementen políticas públicas para prevenir estos casos. Del año pasado, lo que ocurrió en nuestro país. Lo que habla de que no reconocen el gobierno. Ecuador y Argentina acudieron a la cita, pero enfatizaron que no reconocen el gobierno de Honduras. El primero expresó que se siente hermano y solidario con el pueblo hondureño independientemente de sus autoridades. Y mientras que el segundo dijo que independientemente de esa condición hizo una excepción por las graves violaciones a los derechos humanos que se han dado en el país, a los cuales ha estado atento. Dejó una imagen un tanto alarmante en el cual todos los ojos del mundo han puesto atención. ¿Qué va a pasar entonces al ver esta situación y al ver esta confusión a veces o por contradicciones que se dan en los informes para saber un panorama real de si se están exagerando las violaciones de derechos humanos o cuánto es realmente lo que está pasando por acá? Fíjese que el informe inicial que el Estado hondureño presenta ante el Consejo de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y que uno podía ver desde hace 2 o 3 meses, luego de mirar la presión de la comunidad internacional y de ver cómo iba a haber un nivel de exigencia, que iba a haber un nivel de fuerza en relación a las preocupaciones por las violaciones de derechos humanos, el Estado hondureño cambia el informe. Sí. El informe escrito, el primer informe, uno podría ver que era un informe a la defensiva y que realmente lo que tenía era un informe prácticamente superficial, abogado, porque lo que presentó... Por ejemplo, antes de que se fuera Ana Pineda ahorita con esta delegación hondureña a Ginebra, Suiza, para presentar este examen periódico universal, pues ella mencionó esto de persecución y a lo cual pues reaccionó el ministro de Seguridad diciendo porque prácticamente estaba diciendo que seguridad era los que están haciendo persecución a las personas que de alguna manera pues apoyan el grupo denominado La Resistencia. Ahora, vemos entonces de que Honduras prácticamente